Otros diagnósticos diferenciales. La psicosis reactiva, en los manuales han agregado la palabra breve, hace alusión a psicosis que tienen que ver con algún evento psicotraumático grave, tener terremotos, bombardeos, que pasan a todo el mundo, eventos psicotraumáticos graves como, no sé, yo recuerdo un caso donde se le ahogó el hijo enfrente prácticamente a la mamá. Entonces hacen un cuadro de psicosis que se resuelve rápido, con o sin tratamiento, se resuelve rápido. Rápido para nosotros quiere decir que si le das tratamiento en una semana ya está paciente bien. Queda un poco afectado, como sacado de esquema, como vio Federer, que lo sucedió. Los casos más comunes en esta parte de la frontera tienen que ver con la deportación, sobre todo con la deportación, no del que estaba viviendo en Estados Unidos y se viene para acá, sino con el que viene llevando una situación muy difícil en todo su camino desde el sur de México o de otro país en donde deja a la familia con gastos porque se viene por acá, todo lo que significa el trayecto de venirse, no sé, de Jalisco, de Panamá, de no sé de dónde, todo lo que significa pasar la frontera, llegar a un lugar en donde se encuentra con gente hostil, gente de otro idioma, lo toman los servicios de migración, lo meten a una cárcel, entonces hacen una psicosis reactiva, los mandan para acá a la ciudad y están aquí en una psicosis que con frecuencia van a dar a un hospital psiquiátrico cuando hay esta posibilidad y tú te encuentras a alguien que tiene una psicosis que parece esquizofrénica, pero uno de los elementos que en su momento me tocó a mí revisar cuando trabajaba en un hospital psiquiátrico municipal hace un montón de años, es que les veía las manos. O sea, los pacientes con enfermedad mental tienen las manos como yo, así hasta almohadillas tienen así como de mujer, ¿no? Porque no se usan tanto de fuerza. Ellos tienen las manos poderosas. Empieza un paciente muy enfermo, muy mal, como si fuera esquizofrénico, pero es alguien que tiene cambios en todas partes. Alguien que no tienes familiares, el paciente no da su nombre, o te da un nombre equivocado, qué sé yo, pero te das cuenta de que es un trabajador del campo. Entonces, dosis pequeñas de medicamentos y a la semana ya están bien. Y es una psicosis reactiva ante una situación estresante en un lugar inhóspito para ellos, ¿verdad? Como el síndrome del carcelazo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama este síndrome? ¿Cáncer? ¿Cómo es? ¿Cáncer? Cáncer. El síndrome de Cáncer, ¿verdad? Que es esa psicosis reactiva a de repente estar en una situación tan hostil como una cárcel mexicana, se pueden imaginar, puede haber un desajuste en el yo de la persona, ¿verdad? Y presentar de plano, despersonalizarse, ¿verdad? Que es otro de los diagnósticos diferenciales, la despersonalización. Sí, diga, por favor. Es que me acordé de un caso, porque hace un par de años trabajo en un centro de reinserción. ¿En un centro de reinserción? Reinserción. Y llegó no hace un par de años una mujer que pues le sacó el bebé a otra jovencita. Y más o menos fue, ahorita que leo psicosis reactiva, se me vino mucho a la mente eso porque en su historia clínica ella estaba embarazada y ella pierde a su bebé. Sin embargo, era un bebé que esperaba mucho a la familia, pero no le contó al esposo. Tuvo un accidente automovilístico, no le cuenta al esposo, conoce a esta jovencita de 23 años, no sé de qué manera le enredó, pero pues fue, le saqué el bebé y... Ajá, pues un modelo de psicosis. ¿Y tuvo un cuadro psicótico? Pues esa fue mi impresión. Estaba despersonalizado. La cuestión del estrés la psicotizó. Sin embargo, pues no mostró ni unos síntomas, o sea, ni idea delirante, ni otro tipo de comportamiento pues anómalo, no hubo reportes de incidencias sobre, pues, como alteración del orden, algo que saliera de la norma. Y fue más que nada lo que me llamó mucho la atención, de que su comportamiento pues fue normal, inclusive en el desempeño. No hubo un episodio psicótico. No, o sea, nada más pues el motivo de su detención. Pero ya adentro, o sea, pues un patrón de comportamiento muy normal, en las pruebas salió muy normal, o sea, pues 6 normal, término medio,
pero sin embargo sí traía unas ideas de referencia ahí como que pues la habían chantajeado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención eso. Pero no pareciera ahí haber una psicosis, o sea, no decía es mío y... No, sí, porque llegó alguien y dijo que era su bebé. Sí, pero eso ya mintiendo de una manera. Sí, entonces ahí sí. Digo, eso ya fue como la parte de... Yo creo que habría que ver lo que le pasó a la chica que con el bebé. Ella se podría haber hecho una psicosis reactiva. Oh, sí. A ella, a la otra chica. Sí, porque ella comentó que no quería su bebé y que quería abortar. Bueno, Bueno, a saber ¿no? si era un deseo de de aborto, ella, ¿no? pero yo pensé más bien en el post, ¿verdad? Si les sacaron, así literalmente, pues bueno, eso ya es una situación tan estresante que puede tener un episodio así. Y no olvidemos el gran episodio, lo asocio con este caso, el gran episodio de las depresiones postparto, que frecuentemente tienen síntomas psicóticos, ¿verdad? Ese puede ser un modelo de depresión con síntomas psicóticos, ¿verdad? El modelo postparto, en donde para colmo hay un giro hormonal tan brutal que no da tiempo de que el cerebro se adapte, y ahí vienen estos cuadros tan singulares, tan exóticos. Tenemos el capítulo. ¿Iban a decir algo? Sí, por favor. Por lo mismo que está diciendo, pues trabajo con población deportada y he tenido muchos casos y mi pregunta es en psicosis reactiva y siempre me cuesta trabajo diferenciar justo por eventos fuertes de violencia que vivieron en la cárcel, por ejemplo, entonces que traen esta historia de violencia muy cruda y historias muy crudas, pero que a cada lugar y cada historia que me está contando vivió como violencia muy extrema. Entonces, que yo sí veo ahí una psicosis, pero se me hace muy difícil ver como que sí, que no, y cuando vivo en la deportación es más fuerte, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo identificar y ver cuánto tiempo podría ser entonces la psicosis reactiva o si vaya de la mano de otra cosa, porque inicia como en los eventos violentos, que puede venir como desde México o en su país pasa una situación de violencia extrema, se va para allá y allá también tiene como estas historias de... La psicosis reactiva es breve por definición y estamos hablando de que debe de resolverse en el primer mes. De ahí en adelante ya puede ser simplemente que el evento psicotraumático hizo que se manifestara el gen de la esquizofrenia o de la bipolaridad o de cualquier otro trastorno. Si eso ya se prolongó mucho tiempo, entonces esto ya no es reactivo, ya no obedece a aquello, ya fue nada más el disparador del evento. Y además está el capítulo que se mencionó de la vulnerabilidad genética. No todo el que atraviesa una situación estresante tiene un brote de tipo psicótico, pero aquellos que tengan una vulnerabilidad, puede ser que el activador, ¿verdad?, que aparece como reactivo, y resulte que se le activaron genes, que puede ser pasajero, si fue reactivo, pero el que tiene una psicosis reactiva, hay una vulnerabilidad, es un antecedente importante. Por ejemplo, si estamos frente a un paciente que está teniendo un cuadro depresivo profundo y tuvo una psicosis reactiva, a ver, esto parece que es algo más que una simple estrés postraumático, ¿verdad?, psicotizado. Es algo más complejo que eso. Bueno, están la intoxicación por sustancias, hay sustancias que pueden imitar un cuadro psicótico. De hecho, así es como se empezó a descubrir el efecto antipsicótico de los medicamentos, porque una psicosis por alucinógenos simula, por decir así, una psicosis normal que tiene que ver con un incremento de dopamina, qué sé yo. Entonces, y que bueno, la forma de descartarlo es por la información de la familia, por algún estudio de drogas, qué sé yo, y por la historia, en el sentido de que no es que le pase de manera espontánea, sino que en este momento, lo estamos viendo, está intoxicado por sustancias, ¿verdad? En este caso, metanfetaminas, cocaína, lo que usted quiera. Y es el modelo de la psicosis artificial, ¿verdad? Yo que me formé en los 70s, que ya llovió, sin duda, me tocó todavía ver ampolletas de mezcalina, que se usaban para desarrollar situaciones de tipo psicótico y probar otros fármacos. Era la medicina de esa época, pero es que realmente es un modelo tan difícil de distinguir a veces de la esquizofrenia, ¿verdad? Alguien que está intoxicado por ejemplo, un alucinógeno, distinto a cuando es una psicosis
inducida, ¿verdad? O producida por haber consumido algo, ¿verdad? Decía del modelo de la celotipia, ¿verdad? Es un perfecto modelo para ver cómo el abuso de cristal años atrás puede ser que ahora nos dé una psicosis inducida por el consumo del cristal, aunque ha sido hace años atrás. Hay un error que con frecuencia yo escucho que se comete al decir que la metanfetamina va a ser una abstinencia en forma de psicosis. Con frecuencia en los centros de rehabilitación el paciente lo interna, detectan la psicosis y bueno, esta gente dice es que está en la manilla, está en la abstinencia de la metanfetamina. La metanfetamina no provoca psicosis por abstinencia. Es que en ese momento aparece la psicosis inducida por la sustancia, aunque ya no esté consumiendo. Entonces, como dice el doctor, puede ser en los primeros meses, puede ser años, o puede ser durante el consumo mismo, en donde luego se confunde si está intoxicado o está psicótico. Claro, una vez que ya vemos la evolución en el paciente, sobre todo porque está asustado, ya no consume, estamos viendo que estamos ante una psicosis por sustancias, y una psicosis por sustancias, por ejemplo, por ácidos, por LSD, por PCP, genera síntomas que se parecen mucho a los síntomas negativos del esquizofrenia. Es a veces muy difícil diferenciarlo. A veces nos quedamos todavía sin saber qué fue primero, si fue el cuadro esquizofrénico o fue el consumo prolongado de alucinógenos. Y si son sustancias que traen, otra vez, la vulnerabilidad genética, pueden producir el daño per se. La metanfetamina, hasta el más sanito genéticamente, le va a trastornar, ¿verdad? Pero también puede ser que, por ejemplo, últimamente he visto cuadros psicóticos o de despersonalización por lo que antes no veíamos con marihuana. ¿Por qué? Porque ahora resulta, ¿verdad? Y sobre todo en la frontera lo vemos, ahora la marihuana se importa, ¿verdad? Antes se exportaba, ahora se importa. Pero viene, ya es la marihuana americana, la legal, la recreativa, pero es muy concentrada. Están las famosas galletas y los chocolates, etcétera. Hay algunas versiones que son altísimamente concentradas de tetrahidrocannabinol y he visto episodios de franca despersonalización que antes, cuando se usaba la colombiana, la de Guerrero, etcétera, si se veía eso decíamos fue un debut esquizofrénico porque pues claro, la marihuana, a quien tiene una vulnerabilidad que a lo mejor no lo sabía, a partir de ahí, ¡pum!, empiezan los síntomas. Pero ahora los vemos de tal intensidad que hasta la misma marihuana puede producir un cuadro así, ¿verdad? Hay todo un gran capítulo que son las más médico, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en eso. Las enfermedades sistémicas, al final vamos a hacer una lista de algunas muy relevantes. Sí, diga. Yo trabajo en una clínica especialista en adicciones. Sí logramos, bueno, yo logro diferenciar a un paciente que llega intoxicado, que tiene una psicosis inducida por la sustancia, y cuando él se desintoxica, que pasa el efecto de su dosis, está normal. Y hay otros que tienen una psicosis con más tiempo, inducidas por la sustancia. Pero de ahí, ¿cuánto tiempo sería lo recomendable de observar al paciente para determinar si ya es una esquizofrenia o solo fue la psicosis inducida por la sustancia? Sí, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la evolución, con la evaluación en general, con cómo está evolucionando aquello y la presencia de sintomatología negativa. Insisto, no son los síntomas positivos, son los negativos. Los que hubo antes de esto y lo que está sucediendo de ahí en adelante. No es el tiempo nada más nos determina si se desintoxicó, siguió psicótico, o sea, hay una psicosis. Por lo pronto el diagnóstico más seguro es una intoxicación por una psicosis inducida por sustancias. Cuando estamos viendo de que esto evoluciona hacia sintomatología negativa, entonces ya cuestionamos y podríamos pensar, pero no son síntomas positivos, son negativos lo que determinan. Es buena la pregunta, porque efectivamente uno identifica fácilmente cuando son los efectos de la sustancia.
pero hasta cierto punto, porque si no tenemos una clara evidencia de que consumió tal o cual cosa y lo estamos recibiendo, estamos hablando de un primer contacto, a veces es muy difícil, a veces la agitación, hay pistas, usted porque tiene experiencia se las huele, ya sabe, dice, es cristal, inclusive hasta me puede decir la sustancia, ¿verdad? Lo ve y dice, es heroína, ¿verdad? Y tenemos un estudio clínico que lo avala, un antidoping. Y ahí no hay vuelta de hoja, pero también, ojo con los antidoping, ¿antidoping de qué? ¿Verdad? Porque salió positivo a las benzodiazepinas y a la marihuana, ¿por ahí pasó el asunto o es más complicado? Y el efecto, el tiempo, es lo que decía el doctor Howard, es medio relativo, es cierto, alguien que llega con un cuadro muy florido, pasan las horas, ¿verdad? Porque casi todas las sustancias es cuestión de horas, ¿verdad? Pasan las horas y persiste una desorientación, olemos organicidad, ahorita vamos a hablar de esto, persiste síntomas negativos, a lo mejor ya traía antecedentes, era alguien ya algo esquizoide y tuvo su brote a partir de la sustancia, ¿verdad? O es un debut esquizofrénico, no es raro ver debuts esquizofrénicos disparados, sobre todo por estas sustancias tan fuertes, ¿verdad? Sí, es un gran reto, es el primer contacto. Propongo que dejemos al final las preguntas para poder avanzar. Me interesa que pasemos, tenemos poco tiempo relativamente. Otros tipos de pacientes que nos llegan con frecuencia son pacientes que están haciendo tratamiento para alguna enfermedad sistémica también, a veces reumatismo, a veces un cáncer, a veces, y que los medicamentos que le están dando al paciente pueden provocar psicosis, sobre todo cuando son síntomas psicóticos hormonales, que tienen alucinaciones, delirios, qué sé yo. Y otro fenómeno que se da en el caso nuestro es el que un medicamento como un antidepresivo en alguien que tiene una predisposición hacia la manía puede provocar un cuadro de manía, cuando aparentemente es el primer cuadro depresivo en alguien joven, no tienes ningún antecedente de que haya alguna enfermedad en la familia, le das un antidepresivo y el paciente empieza a mejorar y de repente se bota y se va hacia una manía, que eso nos toma de sorpresa a todo el mundo, a la familia en primer lugar. Nosotros sabemos que es una manía inducida por antidepresivos que solamente les va a dar a aquellos que tienen la predisposición, no a cualquiera, ¿verdad? Pero también es un caso que representa. Es un buen paradigma ese, me hizo recordar el debate que se armó hace unos años cuando se autorizó al psicólogo clínico a indicar medicamentos como antidepresivos en Estados Unidos. Acá llego a ver pacientes cuyo psicólogo le dijo, tómese tal antidepresivo. ¿Por qué? Porque ha visto que es bueno, que es noble, que son buenos resultados, pero hay que tener mucho cuidado porque si vemos otra vez en la historia de vida, el examen mental, si juntamos elementos y sospechamos algo de bipolaridad, hay que pensarlo dos veces, ¿verdad? Antes de darle un antidepresivo o darle un antidepresivo solito. A veces hay que dar un antidepresivo con un antipsicótico para compensar la posible activación maníaca, en fin. Entonces el asunto de los psicofármacos, nada más aprovecho para mencionar, no es algo que se pueda manejar a la ligera. Inclusive en la medicina, fuera de la psiquiatría, llegamos a ver algunas barbaridades. Fuera de la medicina, bueno, es muy silvestre el asunto. Medicamentos que parecen muy nobles como el antidepresivo, porque en México se venden hasta en la esquina y todo el mundo conoce el Prozac, todo el mundo conoce este y el otro, hay que tener cuidado por esto, ¿verdad? A veces vemos que tomó un antidepresivo, ¡pum!, tuvo un brote con síntomas psicóticos de tipo maníaco. Los inducidos por antidepresivos suelen ser episodios maníacos bastante intensos, ¿verdad?